Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da. Habíamos pedido que los niños, que aunque son un poco grandes, no tengo todavía la oportunidad de poder predicar bilingüe, ni tengo el don de lenguas. El don de lengua original. El don de lengua original era hablar en otros idiomas y ahora mismo no lo tengo. No puedo hablar a la misma vez tampoco dos idiomas, aunque quisiera. Entonces voy a tratar de hoy pedir la paciencia de ustedes porque tenemos varios amigos acá que solo hablan inglés. Entonces voy a tratar de hablar más lento para que los que estén a su lado, que dominan los dos idiomas, puedan de alguna manera ayudar. Tengo a mi gran amigo Paul acá y me da mucha alegría que esté acá. Hoy viene a examinar mi sermón y le agradezco a Dios la oportunidad de tenerle entre nosotros. Ya la familia la hemos tenido acá, así que damos gracias a Dios por su vida. Tenemos jóvenes acá también, que le agradecemos a Dios por la presencia de ellos acá también. Y damos gracias a Dios por Sabino y su familia, su esposa que está acá también, Jennifer. Y ellos también están visitándonos. Él está pidiendo oración a la iglesia. Está llegando Él es de un país extraordinario. Él es de una cultura extraordinaria. Él es cubano. Es solo una broma. Todas las culturas tenemos cosas buenas y cosas malas. No nos saquen cómo es la pezuña, los cubanos también tenemos cosas malas. Pero gracias a Dios él pide oración también. Ellos son miembros de la iglesia de First Baptist Church en Pelan, acá. Pero está viniendo un hijo de Cuba ahora en marzo, pide oración a la iglesia y entonces también estará con nosotros si Dios lo permite y nos alegra estar acá a todos. Bueno, acá está Daniel con un amigo que vino también el viernes, los alegra también que esté por acá, no pude averiguar. Nathan. Nos habíamos conocido cuando el anexo y me alegra que esté acá también y haya aceptado la invitación. Muchos otros, Ana, todos, cada uno de los rostros. Veo a la familia acá de Jenny también. En fin, todos mis hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Siempre digo esto y lo repito y no es matraca mía. Pero cuando usted viene acá, debe venir concentrado en adorar al Rey. Usted debe venir concentrado desde su casa, proyectado a adorar al Rey. Nuestro Rey no es un rey cualquiera. Él pide la mejor adoración. Nuestro Rey no se conforma con una adoración a medias, con una adoración insuficiente, defectuosa, o de un corazón que todavía no le haya encontrado en adoración y salvación. Por eso Jesús se encontró con la mujer samaritana. No es el tema, pero necesito decir esto antes. Se encontró con la mujer samaritana y le dijo que los que adoran a Dios deben adorarle en espíritu y en verdad. Quiero anunciar, antes de pasar ya a la predicación, vamos a tener... este anuncio es muy importante para los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios tenemos acá? A ver, ¿cuántos matrimonios? Dijéramos en mi país, ¿cuántos están embarcados? A ver, acá hay unos cuantos embarcados, yo soy el primero. Pues para los matrimonios hay buenas noticias. Iniciaremos, Dios mediante, el último fin de semana de marzo, talleres y conferencias para matrimonios. Talleres y conferencias para matrimonios. El último fin de semana de marzo, viernes 24, sábado 25 y domingo 26, vamos a tener invitado a un gran amigo y pastor, el doctor Ramón Osorio. El pastor Ramón Osorio estará con nosotros todo el fin de semana. El viernes vamos a tenerlo dando un estudio bíblico a las 7:30, como es costumbre, y el domingo va a predicar a la iglesia también. Pero el sábado es la actividad para los matrimonios. Así que a las 4 de la tarde, de 4 a 6:30, terminando con una cena. Vamos a terminar comiendo como lo hacemos muy bien los latinos. Eso sí, no hay que enseñarnos. Lo sabemos hacer muy bien. Entonces vamos a terminar, después de todos los talleres y las conferencias, el tiempo de compañerismo, de comunión con una cena. Lo que necesitamos, mis hermanos, a partir de hoy, que los matrimonios que estén dispuestos a venir o que estén planificando venir, nos los digan con tiempo. Por favor, tenemos todo un mes, pero lo necesitamos ¿por qué? Por razón una, de la capacidad de personas, de los materiales que se han de comprar, porque va a haber talleres, el pastor con los hombres, la esposa con las mujeres, vamos a tener
2 o 3 talleres, sí necesitamos saber el número de personas que van a estar. A lo mejor usted tiene una amistad en otra iglesia o en otro lugar que quisiera estar en un taller para matrimonio, pues esta podría ser la oportunidad. Solo que no los diga, estamos anotando el número final de la cantidad de matrimonios. También porque estos matrimonios van a tener la posibilidad de que sus hijos van a ser atendidos en ese tiempo. Va a haber cuidado de niños para todas las edades. O sea, tendremos cuidado para los más pequeñitos, para los intermedios de 8 o de 6 a 11 y para los adolescentes también. O sea, que no se vaya a quedar en su casa porque no cuidan a su niño. Eso es uno de los problemas que pasa muchas veces con los talleres para matrimonio. Que, bueno, ¿a quién le dejo el niño? ¿A quién le dejo la niña? Pues ya usted sabe, acá habrá cuidados para todos, hasta para Alan. Para Alan también va a ser cuidado acá. Así que todos tendremos oportunidad de participar de este primer taller o conferencia para matrimonios. Miren, mis hermanos, los que llevan tiempo como yo casado, y no voy a decir el número porque nos echaríamos a llorar, no. Dice algunos, bueno, ahí hay más años que los que llevo yo. Saben que aunque llevemos muchos años de casado, cuando viene a la luz de la palabra una persona que puede darnos consejos, podemos recibir de Dios también mucha consejería que podemos aportar a nuestros matrimonios. Así que no se vea fuera de necesitar consejos, estaremos acá todos los que estén en esta disposición. Así que ya saben, viernes, sábado y domingo, 24, 25, 26, el pastor Ramón Osorio nos visitará y el sábado taller para matrimonios. Cualquier hermano que esté interesado, cualquier matrimonio, acérquese por favor, estaremos tomando nota de los que van a estar. Sin más entonces, si pasamos a la predicación, les invito a abrir ahora sus Biblias en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. No sé si habrán hecho las tareas, y espero que sí, aunque ya hay algunos hermanos que me han dicho, sí, pastor, ya hice las tareas, ya estoy estudiando Colosenses. Qué bueno, léase Colosenses. Pasemos todos por acá, no solo el domingo, sino que en su casa también usted esté meditando en esta maravillosa carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 1, ahí estamos. Hoy le he titulado a la predicación La centralidad del Evangelio para los Colosenses. La centralidad del Evangelio para los Colosenses, y estaremos hoy meditando en ese capítulo 1 los versículos del 5 al 8. Los versículos del 5 final hasta el 8. La centralidad del Evangelio para los Colosenses. Señor, venimos a ti como el autor de tu palabra. Tú eres autor y dueño y puedes conferir, Señor, solo tú, todo el entendimiento por tu Espíritu de este maravilloso Evangelio. Suplicamos que calle el hombre y hable Dios. Solo tú puedes adaptar tu palabra a cada familia aquí representada, a cada vida en sus circunstancias y dificultades. Solo tú, Señor, conoces nuestros corazones. Úsanos, Señor, para tu gloria y no para la gloria humana, y para que tu iglesia sea edificada. En el glorioso nombre de Jesús. Amén. Como ya hemos visto, ustedes están ahí en la carta a los Colosenses, hemos visto que esta carta inicia con un saludo. Ya todos vimos, versículos 1 y 2 habla de ese saludo. Sin embargo, hemos estado viendo que este inicio de la carta de Pablo, él desborda en acción de gracia, desborda en oración por los colosenses. Y el agradecimiento de Pablo por los colosenses era motivo por la obra de redención de Dios a favor de esta iglesia. Eso estuvimos viendo. Pablo no le da gracia a los colosenses, le da gracia a Dios porque él a su vez estaba transfiriendo a los colosenses la salvación en Cristo Jesús. Vayamos un momento al versículo 3, solo para dar una introducción de un contexto bíblico para caer en el versículo 5. Versículo 3. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir acá que Pablo, siempre que oraba por los colosenses, ¿qué hacía? Daba gracias a Dios, porque la obra de redención de Dios había llegado a los colosenses. Y Pablo agradecía esto. Luego de este agradecimiento, Pablo explica en los siguientes versículos cuál era el motivo para que Pablo diera gracias a Dios. Y acá vemos ahora que cuando Pablo escuchó del testimonio de los colosenses, irrumpió en acción de gracias a Dios. Vayamos al versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces, si podemos unir, y este pasaje trate de verlo como cadenas, eslabones que se unen en una cadena. Pablo introduce en salutación, da gracias a Dios por la redención de los colosenses, pero por el testimonio de ellos. ¿En qué consistía el testimonio de los colosenses? Dice aquí, hay dos áreas. Hay dos áreas. ¿Fe en quién? En Cristo, y amor, una fe genuina en Cristo y un amor sincero por todos los santos. Esto es una iglesia verdadera que Dios le ha impactado de una manera sobrenatural. Ahora, después de esto, Pablo pasa entonces a explicar que esa fe en Cristo y ese amor de unos con otros tenía una motivación. Algo estaba motivando esa fe en Cristo y ese amor entre los hermanos. Y esa fue la predicación del domingo pasado. ¿Recuerdan los que estaban presentes? ¿Qué motivaba a la iglesia de los colosenses la fe y el amor de ellos? Dice Pablo, la esperanza. La esperanza que esta iglesia mantuvo en su encuentro con Cristo y su herencia eterna en los cielos. Vayamos al versículo 5, la parte A. Así que la fe, vuestra fe en Cristo, por amor que tenéis a todos los santos, dice el 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Ahora deténgase y mire para acá. Vamos a dar ahora, ¿cómo es? Reversa al carro. Ya vimos que Pablo da gracias. Bueno, en este orden para ustedes. Pablo da gracias. ¿Por qué? Por la fe en Cristo, el amor de ellos, porque tenían esperanza que motivaba la fe y el amor. ¿Correcto? Si lo vemos ahora inverso, vemos que ellos tenían esa esperanza que les motivó a ellos a tener una fe genuina en Cristo, un amor por toda la iglesia. Y Pablo decía, doy gracias a Dios por eso. Porque no es obra de ustedes, es obra de Dios. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo, inspirado el Espíritu Santo, ahora inspirando a Pablo, habla que esa esperanza estaba viva en ellos, de tal manera que el resultado de esa esperanza siempre va a ser que una iglesia, como los colosenses, mantenga su fe en Cristo por siempre, hasta que venga a buscarla. Y segundo, van a amarse unos a otros de tal manera que aún los que están fuera se van a maravillar del amor que nos tenemos. Pregunto ahora, ¿pero cómo alcanzó la iglesia de los colosenses dicha esperanza? ¿Qué dice Pablo? Y ahora vamos a preguntarle a Pablo como si fuese una entrevista. Pablo, ¿y cómo fue que esta iglesia alcanzó esa esperanza que les llevó la fe en Cristo, al amor unos con otros, y tú estabas tan agradecido, Pablo? ¿Ustedes ven que es una cadena? Es como un dominó. Bueno, en mi país jugamos mucho dominó. ¿Qué es el dominó? El concepto dominó, una ficha tumba otra, hasta el final se caen todas. Es igual. Vamos a ver hoy que lo que motivó esa esperanza, que a su vez motivó la fe y a su vez motivó el amor, y Pablo daba gracias, era el evangelio glorioso de Cristo. Vayamos al pasaje nuevamente. Versículo 5, la parte B. Leo el versículo completo. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, y dice el versículo 5 al final, de la cual la esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Entonces, mis hermanos, esta es la entrada de Pablo. La acción de gracia de Pablo está desde los versículos 3 al 8. A partir del versículo 9, el próximo domingo vamos a ver qué es lo que Pablo va a pedir para la iglesia. Pero del versículo 3 al 8, aunque no está dividido aquí en las Biblias nuestras, es un párrafo. Y ese párrafo está hablando de la acción de gracia de Pablo. Pablo sigue agradecido a Dios
por estos elementos. El evangelio llegó a ellos y ese evangelio provocó esperanza de su encuentro con Cristo y a su vez vivían en fe y amor. ¿Pero qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Este es un término que hemos escuchado mucho. ¿Qué es el evangelio? Y hasta los niños le pueden preguntar y van a decir qué es el evangelio. El evangelio es las buenas nuevas o buenas noticias. Buenas nuevas o buenas noticias. Y viene de un vocablo griego que es evangelizo. Esa palabra evangelizo significa cuando se expresaba una buena noticia. Nadie quiere ser un receptor y mucho menos un remitente, alguien que envíe malas noticias. Sin embargo, el evangelio nos habla de qué es las buenas noticias. Quiero que sepan que el evangelio podía darse de manera política o personal. Ese evangelizo, esas buenas noticias podían darse de esas dos maneras. En el ámbito político era cuando el ejército de una nación iba a una guerra. Y cuando ese ejército viraba triunfante, ¿saben qué hacían? Utilizaban unas trompetas bien grandes en la entrada de la ciudad. Y allí tocaban aquellas trompetas, hacían algarabía, daban música, danzaban para anunciar políticamente que el reino había vencido en la batalla. Eso es evangelizo. O sea, que era un término que se usó políticamente. Sin embargo, ese término también se usó personalmente. ¿De qué manera? Cuando alguien llevaba a otro una buena noticia del nacimiento de un niño, por ejemplo. El rey tenía un hijo, era noticia para el pueblo, pues el pueblo se alegraba en esa buena noticia y hacían lo mismo. Venían entonces en la plaza, reunían a todos, anunciaban la buena noticia y se llamaba evangelizo. O sea que esa palabra del evangelio es utilizada porque política y socialmente se usó en el tiempo bíblico. Este término en la política o personal, en lo que haya sido, nos muestra que el evangelio era un motivo especial de noticia. Y se mandaba un mensajero y ese mensajero dando la noticia, las personas recibían algo muy importante. Recibían gozo y alegría por aquella noticia. Para que fuese evangelizo, esa noticia tendría que ser tan buena que la persona recibiera gozo y alegría extremo. Ahora bien, la Biblia nos asegura que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vayamos a la Biblia, Romanos 1:16. Romanos 1:16. Dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué tú no te avergüenzas del evangelio, Pablo? Dice acá, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que el evangelio, mis hermanos, es poder de Dios. Y quiero darle esta introducción antes de entrar al pasaje para que podamos tener claro qué es el evangelio. Y más claro aún, que si tú y yo no tenemos ese evangelio, nunca nos encontraremos con Cristo para salvación. Sí para condenación y otras cosas, pero no para salvación. Ahora bien, tenemos entonces que reconocer con tristeza que en muchos sectores eclesiásticos este término del evangelizo, del evangelismo, está siendo muy mal utilizado. Muchos sectores eclesiásticos tienen desmedida confianza en sus, vamos a llamarle de alguna manera, métodos o estrategias humanas. Métodos o estrategias aún psicológicas. Métodos o estrategias contemporáneos que van por encima de lo que nos dice la Biblia de quién tiene el poder de Dios para salvación, que es el evangelio. Por lo tanto, la Biblia no nos dice que nosotros podemos llegar a alcanzar para salvación a alguien fuera del evangelio. Solo el evangelio tiene el poder de Dios. Charles Spurgeon, el gran predicador inglés, dijo lo siguiente: el corazón del evangelio es la redención. Y la esencia de aquella redención es el sacrificio de Cristo en la cruz. Los que predican esta verdad, predican el evangelio independientemente de cualquier cosa en la cual se pudiera confundir. Pero el que no predica la expiación de Cristo, independiente de cualquier otra cosa que declaren, han perdido su alma y han perdido también la esencia del mensaje divino.
Les digo esto porque hay muchos sectores eclesiásticos tratando de buscar cualquier tipo de estrategia humana y no le hacen caso al verdadero evangelio. No confían que solo el evangelio transforma y cambia una vida. Por ello, la iglesia cristiana actual debe correr urgentemente y recobrar la centralidad del evangelio. Que el evangelio sea lo más importante dentro de la iglesia. Y en ello, la muerte y la resurrección de Cristo son el centro del evangelio. Cristo y solo Él es el único mensaje para la humanidad perdida. Quiere decir esto entonces que si vamos con estrategias a atraer a las personas y borramos de la lista o borramos de la ecuación a Jesucristo, tu lenguaje, aún tu mensaje, será solamente humano, pero no será para salvación de las personas. Y las personas podrán convertirse a muchas otras cosas, pero no a Cristo. Dice la palabra de Dios, Pablo hablando a los Corintios, capítulo 15. Primero a los Corintios, capítulo 15, verso del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, dice Pablo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. ¿Se puede creer en vano en el evangelio? Sí. Hay muchas personas que han creído en vano en el evangelio, pero si crees realmente, serás salvo, dice Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué evangelio traía Pablo? El que recibió de Dios y lo estaba dando. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a la Escritura. ¿Cuál es el evangelio entonces? El evangelio es que Cristo vino sin necesidad alguna, vino a morir en una cruz y resucitó por los pecados del mundo. Por lo tanto, no hay forma de llevar el evangelio fuera de la cruz de Cristo. No hay forma de llevar el evangelio fuera de la cruz de Cristo, ni de su resurrección. Si tratamos de suavizar ese mensaje, si tratamos de rebajar ese mensaje, ya no será el evangelio. Ya no será el evangelio. En mi país, por ejemplo, por mucho tiempo estuvo varios métodos evangelísticos. Las 4 leyes espirituales, el camino romano, y casi todas trataban de suavizar la parte del evangelio fuerte, en el cual Cristo murió para que tú y yo pudiéramos también morir junto con Él, para resurrección de vida. Otro elemento del evangelio es este, y escuchen bien esto, el evangelio no trata de ti y de mí. El evangelio trata de la obra de redención de Dios en la persona de Jesucristo. No trata de ti y de mí. Ahora se está predicando en las iglesias también un evangelio donde trata del hombre y no de Dios. Pero el evangelio nos muestra que el centro, el héroe del evangelio no es el hombre, sino Dios. Por lo tanto, tenemos que procurar aprender este evangelio en el cual Cristo muere y junto con Él morimos todos para resurrección de vida. Hace mucho tiempo escuché a Sujel Michelén en una predicación y él decía esta anécdota. Para aquellos que consideran o creen que el evangelio trata de ellos. Y decía, piensen en esto. Una persona lo llaman a una película, decía él. Y en aquella película le dan una escena de 1 segundo y de espaldas. Lo llaman a una película, le dan un papel en la película de una sola escena, 1 segundo y de espaldas. Pero ¿saben qué hace este joven? Invita a toda su familia. Invita a los familiares, a los amigos, a los del barrio. Todos llegan al cine ese día para ver su película. Dice Sujel, al no ser su mamá, nadie más lo va a reconocer. Una sola escena, 1 segundo y de espalda. Eso es tan ilógico y da tantos deseos de reír como asimismo aquel que considere que el evangelio trata de él. Mis hermanos, el evangelio trata de Cristo y solo Él. El evangelio no trata de nada más. Trata de que Cristo, antes de que el mundo existiera, se ofreció por ti y por mí en una cruz. Vino a morir, pagó por tu pecado y por el mío y resucitó al tercer día. Eso es el evangelio. Y que todo aquel que rechace ese evangelio será aplastado en los últimos días. Eso lo dice el evangelio. Pero todo aquel que acepta ese evangelio, que reconoce que la justicia y solo la justicia del Hijo te puede salvar, pues entonces alcanzará
vida eterna. Ese es el Evangelio. Pero el Evangelio de Cristo, escuchen esto, no solamente hay buenas noticias. Para que hayan buenas noticias, primero tiene que haber malas noticias. Eso es el Evangelio de Cristo. Muestra primero qué son esas malas noticias. Por eso es que el Evangelio viene primero a matar para después dar vida. Eso solo lo hace el Evangelio de Cristo. ¿Saben por qué? Porque cuando a ti y a mí nos hablaron por primera vez de Cristo, ¿saben qué decíamos? No somos tan malos. Todavía tenemos algo de buenos. Así lo decía yo. El joven que me predicó, que es pastor ahora, me predicó y yo le decía, yo miraba a los demás pecadores, yo no. Por eso el Evangelio tiene que matarte en la misma cruz donde murió Cristo. Allí tienen que quedar tus pecados y resucitar a nueva vida. Por eso, las malas noticias es que tú y yo somos pecadores, como dijo Jonathan Edwards, en las manos de un Dios airado. Esas son las malas noticias. Las malas noticias es del Evangelio que tú y yo somos pecadores, reos de justicia de Dios. Estamos condenados a muerte fuera de Cristo. Dice Jonathan Edwards, como pecadores en las manos de un Dios airado. Quiero citar lo que dijo Jonathan Edwards. Bueno, no todo, porque la predicación es larga. El 8 de julio de 1741 en Ilford, hablándole a las personas no cristianas, miren lo que él dijo. Y cito. Ellos ya han sido sentenciados a condenación en el infierno, aquellos que rechazan el Evangelio. No solo merecen con justicia ser arrojados en él, en el infierno, sino que la sentencia de la ley de Dios ya está sobre ellos. Esa regla eterna e inmutable de la justicia de Dios está determinada sobre él y toda la humanidad que ha rechazado el Evangelio. Ha dado fallo esa justicia de Dios en contra de ellos. Ese fallo también permanece y les va a llevar directo al infierno. Eso lo dice el Evangelio. Eso lo muestra el Evangelio. Esa es la mala noticia de la cual tú y yo tenemos que escuchar. Esa es la mala noticia que tú necesitas escuchar. Esa es la mala noticia de que si tú antes de que mueras, si tú antes de que Cristo venga no te arrepientes de tus pecados y crees verdaderamente en Jesús, vas camino al infierno. Tal vez me digas, pastor, pero yo soy miembro de la iglesia. Desde niño voy a la iglesia. Es más, yo nací en un hogar cristiano. Te tengo la mala noticia de que no es suficiente. No es suficiente. Nacer en un hogar cristiano no es suficiente. Siempre digo, y yo sé que causa risa, porque un niño nazca en un garaje, nunca va a llegar hasta el carro. Si no te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo para salvación, vas camino al infierno. Pastor, ¿y si vengo todos los domingos? No hay obra humana que podamos hacer para alcanzar la salvación, porque es por gracia. Esa salvación, el Evangelio nos dice que es por gracia. Y no puedes presentarte jamás en tu propia justicia delante de Dios. Jamás. Porque tu justicia no será suficiente. ¿Saben cuál es la única justicia que el Padre recibe? La justicia de Dios. La que está al nivel de Dios. Otra justicia que no esté al nivel de Dios no puede entrar al cielo. Por eso es que nosotros tenemos que agarrarnos por medio de la fe en Cristo, porque su justicia sí es suficiente para entrar al cielo. Escuchaba hoy en la mañana a un predicador que decía, ¿se imaginan cuando enseñemos el ticket en el cielo? Así como nos pasamos en un aeropuerto, el ticket de abordar, ¿saben? Y miren y digan, tú no puedes entrar. Pero cuando lleguen tu ticket y digan, todos tus pecados están perdonados. Pero no por ti, porque te estoy mirando a través de Cristo. Eso es el Evangelio. Mis hermanos, hay un personaje en la historia que habla acerca de lo que sucedió en su vida con esta experiencia. Por eso, vamos a ver en la luz de la Biblia qué nos dice en relación con este glorioso Evangelio. Vamos al pasaje. Vamos todos al pasaje. Colosenses 1, miren lo que dice el versículo 6. ¿Qué nos dice este pasaje del Evangelio? Lo primero es que el Evangelio llega a los colosenses. El Evangelio llega a los colosenses. Versículo 6. Este Evangelio que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. Ha llegado a vosotros como todo el mundo. Este Evangelio llega a vosotros. Y dice Pablo y enfatiza que este Evangelio es palabras verdaderas, palabras confiables.
Miren el versículo 5 nuevamente. Voy a leer ahora la parte B del 5. De la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La palabra del Evangelio es palabra verdadera. Es palabra digna de confiar. Sin embargo, Pablo ejecuta ahora acá una esencia del Evangelio sobre la vida de todo ser humano. Y no consiste de ninguna manera en que el ser humano, el hombre, esté buscando a Dios. No consiste en que el hombre esté buscando el Evangelio. No consiste en que el hombre esté buscando a Cristo, sino que Cristo está buscando al hombre. Ese es el orden. Por lo tanto, la Biblia nos muestra en esa confirmación donde el Espíritu viene a la vida de una persona y le toca para salvación, le convence para salvación. ¿Puede una persona de por sí creer en Cristo? ¿Tenemos los seres humanos la capacidad de nosotros mismos en creer para salvación? La respuesta es no. Por eso dice Pablo que ese evangelio se acercó a los colosenses y se acerca a todo el mundo. Porque ni los colosenses, ni el mundo, ni tú ni yo estamos buscando el evangelio. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Mis hermanos, tú y yo antes de Cristo odiábamos a Dios y sus cosas. Por eso es que el evangelio tiene que venir e irrumpir en la vida y dar salvación. Mire lo que nos dice Hechos 19:10. Y vemos acá el evangelio que como la luz en las tinieblas se abre camino. Miren lo que dice acá, Hechos 19:10. Así continuó por espacio de 2 años. Está hablando de la obra misionera de Pablo en el evangelio. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, ¿qué sucedió con Pablo? Predicaba el evangelio y llegó a todos los lugares. Miren, el evangelio, es como la levadura en la masa. Usted hace ahora una masa para pan o para pizza y la deja toda la noche con levadura. ¿Y qué sucede? Crece porque trabaja en el misterio de las tinieblas. Allí va metiéndose aquí la luz del evangelio. Ese es el evangelio de Cristo. Por lo tanto, la Biblia nos habla de que ese evangelio llegará a todo el mundo. John MacArthur, el pastor, dice lo siguiente. Aunque es probable que Pablo nunca haya salido de Éfeso, sus convertidos esparcieron el evangelio en toda la provincia de Asia Menor, lo que es Turquía hoy, la Turquía actual, donde ocurrieron estos terremotos, que debemos estar orando por toda esta situación que ocurrió en Turquía. Y hago un paréntesis, no sé si han escuchado el niño que fue rescatado de 13 días, impresionante, impresionante. Y le preguntaron a los rescatistas, ¿y cómo pudiste sostenerte sin comida y sin agua? Y los que vieron ese video, ¿saben lo que dijo el niño? No, yo no estuve sin comer ni beber. Alguien vestido de blanco, debajo de todos aquellos escombros, por 13 días, venía todos los días y le traía comida y agua. Mi hermano, el que no quiera creer, que no crea. Pero ese niño, que no tiene por qué decir una mentira, fue alimentado todos esos días por alguien vestido de blanco que debajo de los escombros le llevó comida y le llevó agua. Ese es el evangelio que Pablo estaba predicando y llegó a Asia Menor, a todos los lugares. Y llega a Turquía y va a llegar a todos los lugares. Porque ese es el evangelio de Dios. Miren el versículo 20 de Hechos 19. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Poderosamente la palabra del Señor. Alguien dijo así, que al final del primer siglo, cuando estaba el Imperio Romano, dominaba inmoralidad, cantidad de cosas bien feas, como paganismo y muchas otras cosas. Sin embargo, alguien comentó que en esa etapa del primer siglo gobernaba el gobierno romano, sin embargo, ya el cristianismo había llegado al 10% de la población. ¿Se imagina? En un siglo, donde había tanto paganismo y un gobierno tan recio como era el caso de Roma. Nuestro evangelio no tiene poder en tu capacidad ni en la mía, sino que el poder de la capacidad del evangelio viene por el Espíritu Santo en la vida de la persona. Por eso, mis hermanos, ¿qué hace producir la salvación en una persona? ¿El ser humano? ¿Un pastor o evangelista? No, el evangelio es lo único que puede producir la salvación en una persona. Ayer estábamos ensayando aquí los músicos y decíamos, ¿qué pasa con las personas que lo que les gusta es la música? No, yo lo que quiero es música rítmica, que no tenga tanta letra. Y venimos a adorar a Dios. Y yo no estoy en contra de que la música sea un poco más rítmica. Pero mis hermanos, no venimos a pachanguear. No venimos a parrandear.
¿Usted quiere parrandear? Ahora hay una feria pronto, me dijo mi esposa, que había ahora acá en estos barrios acá de Gelina. Si usted quiere parrandear, vaya a otro lugar a parrandear. Aquí venimos a adorar a Dios. Y escuche bien esto. Dios no se adora con otra cosa que su letra que estamos cantando sea el evangelio. Si usted pone ahí a la cucaracha, mi hermano, ¿qué va a adorar usted a Dios con un himno como eso? Y ahora usted ve que hay himnos en cualquier lugar y canciones en cualquier iglesia que ni tienen letra del evangelio. Lo que transforma y cambia una vida es cuando usted cantando medita en lo que está cantando. No que esté moviendo el cuerpo, se puede convertir en un buen bailarín, pero no se va a convertir a Cristo. Lo mejor es que podamos reflexionar en la letra. Por eso los hermanos, yo elogio mucho a Elmer, que está haciendo ese trabajo, chequea bien las letras. Cuando tiene duda me lo pasa, pastor, chequea ahí. Así tenemos que hacerlo. ¿Qué vamos a cantar? Dios no se toma la gloria de nadie, mis hermanos, si no predicamos el evangelio. Aún cantado. El Espíritu Santo, escuche bien esto, nunca va a conferir transformación de vida en palabra de hombre. Nunca. El Espíritu Santo solo utilizará el evangelio para salvación de la vida. No tus palabras y las mías. Si usted le va a hablar a su vecino, usted le va a hablar a su familiar, usted tiene que hablarle con el evangelio, que es lo que transforma. No mis palabras. Ay, voy a aflojar el evangelio para que a aquel no le duela. Mis hermanos, ese es el evangelio, que es como martillo que quebranta una piedra. Por eso que en Ezequiel decía, y voy a quitar el corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne para que puedan sentir. Porque la persona que no tiene a Cristo tiene un corazón más duro que una piedra. Y necesita el evangelio que tiene todo el poder. ¿Saben que la palabra poder acá en el griego es dinamiteo? Los que han estudiado un poco más lo saben. ¿Saben lo que es? ¿De dónde viene esa palabra? Esa palabra es la que pasa al castellano para dinamita. C4. Los que han estado en el ejército saben qué es. Explosivo. O sea que el poder del evangelio es dinamiteo. Explota y va a alcanzar a todos los que el evangelio tiene para alcanzar. El pastor Miguel Núñez, en su libro Enseñanzas que transforman el mundo, o que transformaron el mundo, dijo lo siguiente: en la inspiración del mensaje de la cruz, Dios ha depositado el poder especial no en el hombre, sino en su espíritu. En ese evangelio que se predica, el poder no está en el hombre, ni en el evangelista, ni el que lleva el mensaje. Está en ese evangelio por el Espíritu de Dios, dice Miguel en su libro. Para que cuando esa palabra llegue al oído del que está escuchando, dice Miguel, pueda producir un efecto más allá de simples palabras. Ahora dice más, ese Espíritu de Dios va a respaldar las palabras del hombre. Por supuesto que no, va a respaldar el mensaje del evangelio. Ese evangelio es el poder que viene de lo alto, pero que transforma la vida de los hombres aquí en la tierra. Solo el poder de Dios. Por eso cuando Lutero estuvo en una etapa ya para su conversión, dice que fue una etapa muy controversial, muy atormentado. Y Martín Lutero dice que luchaba día tras día con esa tormenta. Veía a su Cristo Salvador, lo veía muy lejano. Veía que aquel consolador de su Cristo amante, ahora lo veía a una distancia tremenda. Y Lutero entró en ese choque. ¿Saben por qué? Porque Lutero decía que ese evangelio le estaba matando. Ese mensaje del evangelio le estaba dando muerte. Y alguien se le acercó y le dijo, Lutero, ¿amas tú a Dios? ¿Y saben cuál fue la respuesta de Lutero? Amar yo a Dios, muchas veces lo odio. Muchas veces lo odio. Así es la persona que no tiene todavía el evangelio en su vida. De una forma u otra va a odiar a Dios. Sin embargo, se cuenta que Lutero, en una serie que hizo de Romanos, y predicando el capítulo 1, versículo 17, mas el justo por la fe vivirá. Allí el Espíritu lo tumbó de una vez. ¡Bum! Le dio a su vida y nunca más Lutero regresó a odiar a Dios. Cito ahora palabras de él, textuales, después de aquella experiencia, y dijo lo siguiente. Comencé entonces a entender por la justicia de Dios y solo por su justicia, aquella por la cual Dios hace justo al muerto y le da vida, como un regalo solo de Dios por medio de la fe. Así entonces el Señor permite que el evangelio llegue a Asia Menor, los colosenses lo reciben y ahora están recibiéndolo como todos, tú y yo lo recibimos. En segundo lugar, el pasaje nos dice que el evangelio da fruto y crece. Miren el versículo 6, al final. Este evangelio que llegó a los colosenses y llega a todo el mundo, versículo 6b,
y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Qué provoca el evangelio en una vida? No solamente el evangelio llega a tu vida, sino que ahora te va a hacer crecer, te va a dar frutos para que vivas delante de Dios. Debido a, ustedes lo saben, Adán y Eva pecan, pues toda la humanidad ha caído en condenación eterna. Y tenemos la herencia del pecado, la Biblia nos lo dice. Pero el evangelio viene a dispersar esas tinieblas, viene a quitar esa oscuridad. El mismo pastor Miguel Núñez en su libro dice lo siguiente: el evangelio bien entendido, y solo él, es el mensaje que me libra del pecado en el que estoy, en la influencia del pecado en la que me encuentro. Y ella, a su vez, ejerce en mí, en mi mente, en mi corazón y en mi voluntad, salvación. O sea que ese evangelio, cuando yo estoy en tinieblas, y no es que yo esté buscando el evangelio, él viene a mí y me hace crecer y dar fruto para Dios. Y cuando antes Dios no era nada para mí, pues ahora lo es. Así, mis hermanos, el evangelio viene al corazón pecaminoso y lo transforma. Lo hace fértil, ¿para qué? Para que rinda fruto que agrade a Dios. Y por eso una persona que antes no amaba a Dios, ahora por el evangelio y la obra del Espíritu, esa persona va a amar a Dios y va a vivir dando frutos para Él. Efesios 2:10, ¿qué nos dice? Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los colosenses vivían en esa obra que Cristo había dado para ellos. Cristo es la máxima expresión de la obra de Dios. Y ahora Dios nos llama a salvación en Cristo. Y la posición en Él nos da ese privilegio. Por eso Pablo, queriendo decirle a estos colosenses que desde el primer día ellos están escuchando este evangelio, ellos estaban aceptando este mensaje, estaban viviendo bajo este mensaje, pues entonces todo aquel que hace eso redundará en fruto. No puede una persona que diga que creyó en el evangelio, que sigue leyendo el evangelio, que sigue meditando en el evangelio, viviendo el evangelio y no rinda fruto. O sea, no hay coherencia de decir que nosotros hemos encontrado a Jesús y en nuestras vidas no haya fruto ni crecimiento de vida espiritual. Gálatas nos lo dice de otra manera. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea que Dios llama a las personas al evangelio, ese evangelio se acerca al hombre y de las tinieblas los pasa su luz admirable. ¿Para qué? Para ya sentarme en la iglesia y no hacer nada más. No, tu vida y la mía van a representar el fruto que el Espíritu ha provocado en ti y te va a hacer crecer y te va a hacer dar fruto. No por tu fuerza ni por tu capacidad, porque vives en Cristo. Solo el evangelio, mis hermanos, puede provocar el fruto que agrada a Dios. Los colosenses lo sabían, estaban viviendo. Pablo lo exhorta, por lo cual le recuerda más adelante. Miren lo que dice capítulo 1, Colosenses 1:10. Más adelante Pablo le dice lo mismo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que, ¿cuál es el anhelo de Pablo por esta iglesia? Ahora los exhorta a que ellos también, que ya el evangelio llegó a ellos, rinda el fruto propio de arrepentimiento. Por eso Jesús podía decir, por su fruto los conoceréis. Viene una persona y me dice, soy cristiano, soy cristiana, pero sigue viviendo y sigue deleitándose en su vida vieja. ¿De qué manera ha obrado el evangelio y el Espíritu en su vida? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, mis hermanos, la Biblia nos habla de que la función principal del evangelio después de la salvación es seguir provocando en el creyente frutos dignos de arrepentimiento. Miren lo que dijo Jesús, Mateo 3:8. Miren el mandato de Jesús, Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué sigue provocando Dios en nosotros? Mis hermanos, que sigamos arrepentidos delante de Dios, que sigamos pidiéndole perdón y en el crecimiento propio que da el evangelio en tu vida y en la mía. Dice Jesús también, Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí. Aquí de ninguno de los que estamos acá eligió el Señor.
Él nos eligió a nosotros, sino que os elegí yo a vosotros, o yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, ¿cuál es la función del cristiano? Una vez que Dios nos salva, mis hermanos, y acerca el Evangelio, Dios no quiere que nos quedemos como pigmeos, como enanos espirituales. Como Pablo le dijo a la iglesia, que le dice, ustedes ya deberían comer vianda, están tomando leche todavía. El llamado del Evangelio después de la salvación es para que tú y yo crezcamos en los frutos de arrepentimiento a que Él está llamando. Como dijera Pablo, la gracia de Dios se acerca en verdad para que tú y yo vivamos y crezcamos en sus frutos. Tú y yo no somos merecedores de ese amor. Dios lo da de pura gracia. Así que el Evangelio se acercó a los colosenses, dice Pablo, dio fruto y creció. Y cierro esta predicación de una manera un poco más breve, este último aspecto. Lo que Pablo menciona acá acerca del Evangelio es que el Evangelio fue a los colosenses predicado fielmente. Fue predicado con los colosenses fielmente. Vayamos al versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado y un fiel ministro de Cristo para vosotros. Estas son las tres ideas que Pablo menciona acá y que tenemos en la predicación. ¿Qué hizo el Evangelio? Dios le acercó a los colosenses. ¿Qué hizo el Evangelio? Dio fruto y creció. ¿Cómo fue predicado el Evangelio? Fielmente. Si tú y yo, como predicadores y exponentes del Evangelio, no somos fieles a ese Evangelio, estaremos en pecado. Y no va a cumplir nunca la función para la cual fue llamada. En esta introducción de esta serie, estuvimos hablando que Epafras llegó a Éfeso, recuerden, en uno de los viajes misioneros de Pablo. Y este hombre de Colosas fue allá, escuchó a Pablo predicar el Evangelio, se convirtió a Cristo, regresa a Colosas e inicia la obra misionera en ese lugar y por supuesto la iglesia que Pablo le está escribiendo. Toda proclamación del Evangelio, y entiendan bien esto, es comisionada por Jesús, pero tiene que ser expuesta de manera fiel, tal como la hemos recibido. No podemos diluir el Evangelio, no podemos cambiar el Evangelio. Epafras, como lo recibió de Pablo y Pablo del Señor, se lo pasa a los colosenses. En la misma medida. Miren lo que dice Mateo 28, Jesús con sus discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Jesús comisionó a sus discípulos y hoy a nosotros para llevar el evangelio que él mismo le había dado a los discípulos. No que inventaran otro evangelio. Pablo decía a los filipenses, no es que exista otro evangelio. O sea, no existe otro evangelio. El evangelio es Cristo crucificado y resucitado para salvación. Pero Pablo a sus discípulos, tanto Timoteo como Tito también se lo menciona. Miren 2 Timoteo 2.2. 2 Timoteo 2.2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Qué era? El evangelio que Dios le había dado. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y este pasaje del versículo 7, Pablo menciona acá dándole las credenciales suficientes para Epafras. Le está diciendo, como Dios me ha dado el evangelio, ahora Epafras, sin cambiar ninguna palabra, lo lleva a los colosenses y Dios hace la obra. Era como un sello de aprobación apostólica. Y Epafras llegaba. Miren nuevamente el versículo. Bueno, no sale en pantalla, pero mírenlo. Ahí el versículo 7. Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Fiel ministro. ¿Por qué? Porque no varió ni cambió las palabras. Y asimismo Pablo a Tito, capítulo 1, verso 9, miren lo que les dice. Pablo a Tito, capítulo 1, verso 9. Dice Pablo, retenedor de la palabra fiel. ¿Qué tenía que hacer Tito como pastor en esa iglesia? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Así que el evangelio que se acerca a los colosenses, el evangelio que da fruto y crece, tiene que continuar siendo predicado fielmente, como hizo Epafras. Dice el pasaje, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que os contradicen. El hijo de Dios o la hija de Dios que tenga la posibilidad de proclamar el evangelio tiene que ser fiel. Esto es algo serio, mis hermanos.
Ese es el evangelio y no puede ser cambiado. Pablo decía a todos que tiene que ser fielmente expuesto el evangelio y no podemos diluirlo. El evangelio es tal cual es y es bueno para salvación y es bueno para edificar a su iglesia. Hechos 20, 28. Miren lo que dice Pablo. Por tanto, hablándole a los pastores, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. Y Pedro lo dice de la siguiente manera, primera de Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino por ánimo pronto. Y el evangelio es crucial. Concluimos. ¿Qué quiere decirle Pablo entonces a los colosenses? Y ahora voy a tratar de parafrasear lo que hemos visto en el capítulo 1, versículo del 3 al 8. ¿Qué significa parafrasear? Parafrasear, hay muchas Biblias que son paráfrasis. La paráfrasis es dicho no inspirado, sino que alguien pone sus palabras de la interpretación bíblica. Y usted puede tener, yo tenía en Cuba varias paráfrasis, donde usted lee allí personas que van parafraseando la Biblia, pero no son inspiradas. Sin embargo, yo voy a hacerle una paráfrasis al capítulo 1, versículos del 3 al 8, para resumir este párrafo. Reitero, el domingo próximo hablaremos de la petición de Pablo a partir del versículo 9. Pero del 3 al 8, ¿qué quiere decir Pablo? Y es lo que sigue. Pablo daba gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto Dios, y no el hombre, Dios acercó el evangelio a los colosenses y lo hizo llevar fruto y crecer entre aquella iglesia, al punto de provocar en ellos la gloriosa esperanza de su encuentro futuro en los cielos con el Cristo resucitado. Pero mientras esperaban la segunda venida de Cristo, esta iglesia, los colosenses, vivían bajo la influencia poderosa de una fe genuina en Cristo y de un amor sincero con todos los santos. Eso es lo que está hablando este pasaje. Así que resumimos y cerramos acá diciendo que Dios permitió que ese evangelio llegara a esta iglesia como llega a todo el mundo. Pero ese evangelio provoca esperanza en el encuentro con Jesús. Y mientras que Cristo regrese, la iglesia va a vivir entonces en fe genuina con Cristo y amor los unos por los otros. Si se rompe lo primero, se va rompiendo toda la cadena. Si no existe un verdadero evangelio predicado y aceptado de arrepentimiento y fe, no habrá nunca esperanza en Cristo. Y si no hay esperanza en Cristo, no habrá fe en Jesús y mucho menos amor entre nosotros. Y Pablo termina la sección diciendo el versículo 8. Miren el versículo 8. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y esta frase vendría siendo como el paquete, usted le pone la cinta al final. Ustedes saben, las mujeres saben más de esto. Mi esposa es la que hace todo esto, ¿no? La pone el lacito, muy bonito. El lacito final es que esta iglesia vivía en amor en el Espíritu. Había hablado amor entre los hermanos, ahora amor en el Espíritu es amor de piedad para con Dios y sus cosas. Pablo consideraba ahora que nada de esto podía ser provocado en el hombre, ni en esta iglesia, si no es por parte de Dios. Si el Espíritu no lo provoca, pues no va a ser genuino. Y cuando estaban creciendo los hermanos en Hechos, al principio de los capítulos, ¿recuerdan qué le predicaron, qué le dijeron a Bernabé? Había un grupo creciendo y otro grupo creciendo y el evangelio, y Bernabé dijo, dejadlos. Si es de Dios, va a crecer. Si es de Dios, va a crecer. Así es el evangelio. Este amor en el Espíritu, escuche bien, nunca, pero nunca se va a pagar. Este amor en el Espíritu nunca se va a pagar en aquel que haya creído genuinamente en Jesús. El amor de los colosenses por Dios y su obra y su reino había llegado a sus vidas de una manera extraordinaria, teniendo como objeto principal solo a Jesucristo y como resultado la esperanza gloriosa de su encuentro con Él en los cielos y a su vez una fe sólida en Jesús y un amor fraternal en toda la iglesia. Señor, estamos delante de tu presencia, reconociendo tu gloria y pidiendo para nuestra iglesia estos rasgos distintivos, Señor, que provocan el evangelio en una vida y en una iglesia. Permite que nuestra iglesia
abrace fielmente el Evangelio y lo proclamemos, para mantener viva la esperanza en el encuentro contigo, Señor, viviendo en una fe genuina con tu Hijo Jesús y amor sincero entre todos los hermanos. Perdona nuestras faltas, Señor, y haz tu obra a través de tu palabra en nuestras vidas. En Jesús.